Muy buenas noches, queridos hermanos y queridos amigos. Ya estamos aquí otra vez, de nuevo nos encontramos con el propósito de escuchar la palabra de Dios, como todos los domingos y lunes, y habéis visto la carátula de comienzo, pues vamos a volver al libro de Apocalipsis. Es un estudio fundamental para la Iglesia de todos los tiempos, pero cuanto más avanzamos en el tiempo, más es para la Iglesia de los últimos tiempos. Y creemos que estamos cerca. Estamos cerca de esos últimos tiempos. No sabemos cuánto, pero la Biblia nos sugiere por los detalles y las señales que estamos cercanos. Bien, vamos a hacer una oración, esto es lo primero, para disponer nuestras vidas, nuestro tiempo delante de Dios, y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir hoy en Apocalipsis 1, 5, 6, ahí estábamos el último día, ahí vamos a retomar. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos esta oportunidad de reunirnos en tu nombre, abrir tu palabra y recibir el mensaje que tengas para nosotros. Estamos preparados, dispuestos a escuchar tu voz. Necesitamos escucharte, que tu palabra siga ahondando más y más en nuestra vida. Habla a cada uno según las necesidades de cada uno y toca nuestros corazones para que al escuchar tu palabra cambie lo que deba ser cambiado. Sigamos creciendo donde tenemos que crecer, porque Señor, todo lo que hay en este mundo es vanidad y necesitamos centrarnos en tus cosas. Por eso, Padre, ayúdanos y guíanos, enséñanos todo. Estamos en tus manos. Ponemos nuestras vidas en este tiempo, danos sabiduría, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, pues ves abriendo tu Biblia en Apocalipsis capítulo 1. Estuvimos viendo el último día en el versículo 5, el viernes pasado, el lunes pasado. Y hoy vamos a retomar aquí en este punto la parte final del versículo 5 y el versículo 6. Un momentito, en el chat en directo miro a ver quienes saludaron por aquí. Ahí tenemos a Benito, dice buenas noches a todos mis hermanos. Juan Bermudo dice hola de nuevo Víctor y hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús estén en vuestros corazones. Y abrazos, dice Juan. Ana Rita dice muchas bendiciones para todos. Beatriz dice buenas noches, amado pastor y amados hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial y del Señor Jesús sea eternamente en nuestras vidas. Os amo, dice Beatriz, en el Señor. Y nosotros te amamos a ti, a todos los hermanos, estamos felices de poder compartir este tiempo juntos. Siempre que podemos reunirnos para algo es un motivo especial. Y esta mañana estábamos unidos en persona, los hermanos que pudieron venir, qué bueno que pudiesen estar ahí los hermanos que pueden venir. Los que no pueden venir pues estaban conectados por internet algunos, otros lo ven en diferido, como ahora. También sabemos que hay hermanos que no lo pueden ver en directo, les damos un saludo, un abrazo a todos. Algunos pues porque los horarios son distintos a los nuestros. Ahí tenemos a Ana Karina que acaba de entrar su mensaje. Buenas tardes, Pastor Víctor, y como Dios los bendiga a todos. Un fuerte abrazo. Ana Karina nos saluda desde Ecuador. Y oramos por los hermanos de Ecuador. Estáis presentes en nuestras oraciones porque sabemos que Ecuador no atraviesa uno de sus mejores momentos. Hay mucha inseguridad, hay amenazas, hay cosas. Yo estoy al tanto y estoy orando por Ana Karina, su familia, por los hermanos que hay por allá. Así que tenedlo en cuenta en vuestras oraciones. Hay lugares del mundo donde quizás no están tan bien como estamos en otros lugares, aunque la inseguridad es en todas partes, en algunos sitios más que en otros. Bien, pues un abrazo para todos los que estáis en directo, los saludos que siguen entrando, hay más hermanos conectados, los que lo ven en diferido. Pues vamos a Apocalipsis 1:5, vamos a recordar lo que dice ese versículo. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Acaba de entrar el saludo de Rosario y Paco, bienvenidos. Bien,
ahí el último día estuvimos hablando de Jesús como el testigo fiel. Estuvimos viendo que la fidelidad de Dios es para nosotros muy especial. Mira, acaba de entrar el mensaje de Isabel. Estoy justo empezando, por eso estoy leyendo todavía algún mensaje más. Y les mandamos un abrazo a Isabel y Chava, que están en México, en su país. Dice, bendiciones a todos, saludos desde México, iglesia. Si no, bueno, no estoy seguro si son las 2 del mediodía o es la 1, porque en Guadalajara, yo sé que Ciudad de México ahora es la 1 y que en Mazatlán son las 2. Pero Guadalajara, ¿qué horario tiene? Está, bueno, en cualquier caso, mira, ellos están al mediodía, nosotros estamos ya aquí por la noche, el cambio horario. Bien, hace un rato estuve viendo el culto ahí con los hermanos de México por internet. Eso es lo bueno de internet, que podemos estar conectados aún en la distancia. Bien, os decía que el último día hablábamos de Jesucristo como testigo fiel. Estuvimos mencionando lo que significa el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, y hablamos de que nos amó. Porque esto lo conecta con la última idea del versículo, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Qué hermoso título para Jesús cuando dice ahí el que nos amó. Cuando nos amó es usado, fíjate, en tiempo pasado. Nos amó. O sea, está hablando de la forma particular en la que Jesús demostró su amor al lavar nuestros pecados. O sea, podría decir el texto, nos ama, porque el amor de Cristo por nosotros es ahora, en tiempo real, en este instante. Es eterno, nos amó, nos ama y nos amará. Nunca vamos a dudar del amor de Dios. Pero al decirlo en el tiempo pasado, claro, está conectado a la idea de que nos lavó de nuestros pecados. Notas que habla en tiempo pasado, nos amó, nos lavó. O sea, está hablando de lo que Él hizo ya con nosotros en nuestra vida. Eso sigue vigente, pero se remonta en el tiempo, a ese momento particular en el que Jesús demostró su amor por nosotros. Mira hacia atrás a la cruz. Mira a esa idea, como Jesús decía, que ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Cristo puso su vida por nosotros. Toda su vida. Él vino para eso, para morir. Él podía haber venido para reclamar, para estar diciéndonos yo qué sé qué cosas, para intentar que el mundo le reconociese como rey. Eso va a ocurrir más adelante, en el tiempo. Él volverá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero la primera vez que Él vino para morir por nosotros en la cruz. Él vino para darlo todo por nosotros, para que realmente pudiésemos encontrar el camino a la salvación. Nos amó y nos sigue amando. El Señor nos ama y nos amará siempre. No podemos dudar de ese amor inmenso que Él tiene por nosotros. Él siempre va a demostrarnos ese amor infinito por cada uno, y tenemos que corresponder al amor que Dios nos ha dado. Cada creyente debe estar seguro del amor de Dios, no basándose en sus propias circunstancias presentes. Estábamos diciendo hoy, esta mañana en la iglesia, estábamos hablando de que en nuestra vida a veces ocurren cosas que no terminamos de entender. No comprendemos la forma en la que Dios a veces hace las cosas. Pero todo lo que Dios hace por nosotros siempre va a ser para nuestro bien. Siempre va a repercutir en bendición para nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Y cuando entendemos este principio, estaremos seguros, estaremos tranquilos. Nos basamos en la demostración final del amor de Dios al entregar a su Hijo por nosotros. La demostración de Jesús al morir en la cruz es la demostración del amor.
Hemos estudiado mucho acerca del amor los martes especialmente. Y hemos dicho que el amor se demuestra, no son palabras, es una demostración. Bueno, Dios demostró ese amor por cada uno de nosotros. Lo dice en este texto, lo dice en Romanos 5:8, dice allí: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios demostró su amor. No lo merecíamos, éramos pecadores, pero a pesar de eso, sin merecerlo, Cristo murió por nosotros. Así que la obra de Jesús en la cruz por nosotros es la prueba máxima del amor de Dios por cada uno. Él nos va dando pruebas adicionales. Él va demostrando ese amor en el día a día. Pero al hablar en pasado, eso nos coloca mirando a la cruz, porque esa es la demostración más grande del amor de Dios. No me sorprendo de que muchos creyentes no estén seguros del amor de Jesús hacia ellos. ¿Por qué? Porque miran a las circunstancias, miran a los momentos de la vida y, como predicamos esta mañana, ocurren cosas que a veces no entendemos. Marta y María no entendían por qué Jesús no vino cuando le avisaron que Lázaro estaba enfermo. A veces ocurren cosas en nuestra vida y no entendemos el por qué Dios maneja nuestros asuntos de una manera o de otra. Y entonces, cuando tú te quedas mirando lo que no entiendes, entonces es cuando no estás seguro de la manera en la que Dios te ama. Pero cuando tú miras hacia atrás, cuando tú te volteas a la cruz, entonces tú ves a Jesús dando su vida por ti, entonces estás viendo el amor, estás viendo al que nos amó, estás viendo al que dio toda su vida por nosotros. En este tiempo pasado del amor de Dios, lo dice en diferentes lugares de la Biblia. Por ejemplo, en Romanos, hemos leído un versículo en Romanos 8:37, dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. No, que nos amó. También Pablo lo dice en forma pasada. Y aquí habla de nuestra victoria en Cristo. Dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquí esto también lo pone en pasado. Y sabes, al diablo no le gusta esto, lo odia. Porque cuando nosotros decimos Dios me ama, Dios te ama, y lo ponemos en presente, es correcto, decir Dios me ama, Cristo te ama, eso es correcto, pero mira lo que te estoy mostrando, qué interesante en la Biblia, que muchas veces cuando habla del amor de Cristo por nosotros, muchas veces lo sitúa en tiempo pasado: nos amó. Porque hay una diferencia importante en lo que estamos intentando ver. O sea, cuando decimos Dios te ama, miras el presente, mira tus circunstancias. A veces dices Dios me ama, pero estoy enfermo, no sé por qué. Dios me ama, pero mira qué problemas tengo. Dios me ama, pero le hablo en oración y parece que no tengo respuesta. Dios me ama, pero he perdido mi trabajo, estoy en crisis económica. Dios me ama, pero cuando decimos Dios nos amó, entonces ahí obtenemos la victoria. Porque miramos al Cristo en la cruz, muriendo por nosotros. Dios me amó, ¿dónde? En la cruz. Y por lo tanto, ahí obtuvimos la victoria. Y ahí tengo la máxima demostración del amor por mí. Cristo murió una vez y por todas. Su sacrificio se realizó ya. Él no sigue muriendo hoy, Él ya murió. Y esa fue la demostración de su amor y esa fue nuestra victoria. Por eso al diablo le gusta menos que tú digas me amó que digas Dios me ama. Porque al mirar al pasado, el diablo queda vencido. En la cruz fue derrotado y nuestra victoria está allí. Y la consecuencia de que nos amó en tiempo pasado es que nos lavó en tiempo pasado de nuestros pecados con su sangre. Porque también podría decir el texto, nos lava de nuestros pecados, porque también la santificación de Dios en la limpieza ocurre en tiempo presente. O sea, todos nuestros pecados son borrados, los pasados, los presentes y los que vendrán. O sea, la salvación, la gracia de Dios se mide de esa manera. Se mide fuera del tiempo, pasado, presente y futuro. O sea, el Señor sigue haciendo su obra en nuestra vida. Pero
al mirar atrás en la cruz, igual que hablamos de su amor, al mirar atrás en la cruz y decir me amó y decir me lavó mis pecados, lo que estamos haciendo reconociendo el sacrificio de Jesús en la cruz, estamos diciendo allí, en ese lugar, en la cruz, en ese lugar de maldición, donde yo debía estar, ahí el Señor ocupó mi puesto, ahí el Señor murió por mí, me amó, me lavó de mis pecados. Si entendemos nuestra profunda pecaminosidad, entendemos la grandísima obra que el Señor hizo por todos nosotros. El apóstol Juan, que está escribiendo Apocalipsis, todo esto lo enseña también en su primera carta. Allí en primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor, cuando tú reconoces que eres pecador y cuando confiesas tus pecados, en ese momento el Señor te limpia de tus pecados. Pero eso ocurrió en el tiempo. Eso ya ocurrió. ¿Cuándo? Cuando tú creíste en el Señor, tus pecados en ese momento fueron borrados, pero Él ya los pagó en la cruz. Es un tiempo pasado. Y dice, especifica la Biblia, y la Biblia no añade palabras porque sí, especifica con su sangre. Nos lavó de nuestros pecados, ¿cómo? Con su sangre. Mira, si hubiese existido la posibilidad de lavar nuestros pecados de otra manera, seguramente Dios lo habría hecho. El lavar nuestros pecados con su sangre significa el máximo sacrificio de Dios Hijo por cada uno de nosotros. El concepto legal de todo esto nos dice que todos hemos pecado, que la paga del pecado es la muerte, y por cuanto todos hemos pecado, tenemos que pagar por nuestros pecados con nuestra vida. Cristo no pecó, así que no tenía que pagar por su propia vida. Y entonces Él, ¿qué hizo? Se ofreció para pagar nuestra deuda. Él se ofreció para morir en nuestro lugar, de tal manera que nosotros podamos tener vida. Ahora nosotros, creyendo en Jesucristo, en lo que Él ha hecho en la cruz, recibiendo ese regalo, entonces ahora nosotros podemos ser limpios con su sangre. Los hombres a veces están dispuestos a derramar su sangre unos por otros. Un padre seguro que en un momento determinado está dispuesto a derramar su sangre por sus hijos. Uno puede estar dispuesto a hacer esa acción de altruismo por los demás. ¿Y todo eso de dónde viene? Es fruto del amor. O sea, nadie da su vida por otra persona así por un interés egoísta, porque a cambio saque algo. Es fruto del amor. Cristo estaba dispuesto a derramar su propia sangre por cada uno de nosotros. Pero fíjate, Él derramó su sangre por nosotros. Gente que le menospreciábamos, que éramos rebeldes a Él, que vivíamos en nuestros pecados ofendiéndole, y a pesar de todo eso, Él nos amó. Él nos lavó. Nota el orden, ¿eh? Primero, nos amó. Segundo, nos lavó. No fue que Dios nos lavará en un sentido del deber y que nos amará porque fuéramos limpios. No, primero nos amó y después nos lavó. ¿Entiendes la idea? O sea, primero te limpia, cuando ya eres una persona limpia, santa y hermosa, entonces Dios te ama. No, te amó cuando eras sucio, cuando estabas en tus pecados, cuando estabas en rebeldía contra Él. En ese momento nos amó. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Notas que también Juan 3:16 lo dice así en tiempo pasado? Él nos ama primero, después nos limpia. Primero nos demuestra su amor. A continuación provoca cosas hermosas en nosotros. Lavar provoca amar. Imagínate que tienes unos pantalones, los has usado para hacer bricolaje en casa, te pusiste a pintar y se han manchado de pintura. ¿Qué haces con esos pantalones?
Bueno, seguramente mirarás de lavarlos y en relación a cómo quedan, te los quedas o los tiras, ¿no? Mm, dices, ay, se me ensució esta ropa, voy a lavarla. Según qué pintura uses, no la vas a poder lavar. Hay pinturas que ya no se van a ir de la ropa nunca más. Hay pinturas que sí. Entonces tú te manchaste tu camiseta, tus pantalones, y entonces tú los lavas. Y cuando ya terminaste de lavarlos, los miras y dices, han quedado limpios, me los quedo. O tú los miras y dices, uy, están sucios, esto no se va a limpiar. Mira, ¿sabes qué? Los tiro y los tiras. Bueno, Cristo te amó cuando estabas sucio, no te olvides. Y entonces Él vino y te limpió. O sea, no fue el producto, yo te amo porque te vi limpio ya. No, Él te amó cuando aún estabas sucio. Nosotros recibimos el amor de Dios inmerecidamente y por lo tanto es la demostración más grande de lo que significa la palabra amor. Y lo único que podemos hacer ante tanto amor es corresponder. Por eso la Escritura dice que le amamos porque Él nos amó a nosotros primero. No podemos dejar de corresponder al amor de Dios. Pero ahora entramos al versículo 6 y dice algo muy interesante, porque recuerda que estamos viendo a Jesús, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, y a continuación dice lo que Él ha hecho por nosotros. Nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y ¿qué más dice? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y esto es una declaración muy profunda. Nos hizo reyes y sacerdotes. También te llamo la atención que te fijes que lo dice en tiempo pasado. Nos hizo reyes y sacerdotes. Somos, por lo tanto, ahora ya, reyes y sacerdotes. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cómo entendemos esto? Bien, pues nos vamos a detener aquí un poquito, analizando y viendo en la Escritura lo que dice acerca de los creyentes como reyes y sacerdotes. Lo dicen en muchos lugares, así que no es un versículo que lo diga y alguien podría decir, bueno, esto es una metáfora puntual, que ahí el escritor quiso decir algo. No, esto está arraigado por toda la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento. Así que tiene que significar algo, vamos a tratar de entender lo que significa. Y vamos a ver algunos versículos que hablan así, que nos hizo reyes y sacerdotes. Un versículo muy conocido. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí el apóstol Pedro, también dice que hemos sido creados ahora en el Señor, dice más cosas, pero resalta real sacerdocio. Habla de realeza y habla de sacerdocio. ¿Qué significa que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes? En primer lugar, tenemos que entender en la Biblia el sentido de ser rey o de ser sacerdote. Mira, Dios nos escogió de una forma especial. Pedro dice, dice, linaje escogido. En el Antiguo Testamento Dios escogió un pueblo. En el Nuevo Testamento Dios ha escogido un pueblo. Ahora se llama iglesia. ¿Quiénes eran los escogidos de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Quiénes son los escogidos de Dios en el Nuevo Testamento? ¿Quiénes son iglesia? Bien, el Señor decía que hablaba de Israel como su pueblo, porque mi pueblo. A los profetas les decía, ves y diles a mi pueblo. Pero había un matiz dentro del concepto pueblo como los descendientes de Abraham. La Biblia nos enseña que el verdadero pueblo de Dios
no eran todos los que por el linaje eran descendientes de Abraham, sino aquellos que por la fe se habían convertido en los escogidos de Dios. La Biblia entonces puntualiza esto, que no por ser descendientes de Abraham todos son escogidos, todos son hijos, sino aquellos que hacen la voluntad de Dios. El Señor le decía a su pueblo, arrepentíos y volveos a mí. Les llamaba a esa unión especial, les llamaba para que se convirtiesen en los elegidos. Y ahora en el Nuevo Testamento ocurre igual. Aquí mismo en Apocalipsis, un poco más adelante, cuando lleguemos al capítulo 2 y 3 y veamos el mensaje a las 7 iglesias, podremos comprobar que no todo lo que se llama iglesias son verdaderos escogidos de Dios, sino que dentro de la iglesia Dios tiene a sus escogidos. Cuando dice vosotros sois linaje escogido, está hablando de que hemos sido escogidos entre muchos, entre multitudes. El Señor ha escogido a unos pocos. Dice la Biblia, muchos son los llamados, pocos los escogidos, los elegidos. Solo aquellos que están dispuestos a responder al llamado de Dios, estos son escogidos. En el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6, dice, ahora pues, quiero que fijes los condicionantes que dice ahí. No todos los que sois hijos de Abraham, no, sino los que hagáis algunas cosas. ¿Cómo? Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, eso está condicionado. Lo que ahora les promete está condicionado, no es una promesa para todos los descendientes de Abraham, todos los que os llaméis iglesia, no. Si dieres oído a mi voz y guardas mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahí está la promesa. Seréis sacerdotes, seréis gente santa. Aquí no aparece el concepto rey, pero eso está por otros lugares complementando esto. Pero está condicionado, si oyes su voz y guardas su pacto. No es para cualquiera, es para unos pocos, aquellos que estén dispuestos a recibir ese premio, ese galardón. Dios le dice a Moisés, dile estas palabras a mi pueblo. Y esto ocurre justo antes de que reciban la ley. Éxodo 19. Una de las series que tenemos en marcha es el libro de Éxodo. Ahí estamos estudiando, ya pasado este capítulo. Estamos ya por el capítulo 24 y hemos visto esto. En el texto anterior, déjame que vuelva ahí un momentito, cuando Pedro dice ahí en primera de Pedro 2:9, lo que Dios hace con nosotros, ahí menciona 5 descripciones de lo que somos. La primera es esta: linaje escogido. Es importante señalar que estas palabras que aquí está utilizando hacen alusión al pueblo de Dios, pero ahora van dirigidas a la iglesia. Está hablando en términos que solamente una persona hebrea entendería, pero ahora está aplicándolo a la iglesia. O sea, no hay una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en cuanto a los elegidos. No es por linaje, dice Pablo en Romanos, porque el propio Abraham tuvo que creer a Dios, porque dice la Escritura, y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ahora se nos conecta, aún nosotros también somos descendientes de Abraham por la fe, porque a Abraham le dijo que en tu simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahora hablamos de nosotros, los cristianos, como el pueblo escogido de Dios. Somos, permitidme decirlo así, no es exactamente, pero el nuevo Israel, por así decirlo, porque recuerda, hay una conexión. Los que fueron fieles en el Antiguo Testamento, esos fueron elegidos. Los que son fieles en el Nuevo Testamento, esos son elegidos. Ser un linaje escogido es estar dentro del concepto pueblo de Dios, familia de Dios. Ahora somos de un linaje. ¿De qué linaje eres, hermano, que me estás escuchando? Alguno puede mirar sus antepasados, ver sus orígenes, decir yo desciendo de aquí, yo vengo de aquí. Al hablar del linaje hablamos de a qué pertenecemos.
Bueno, este no es un linaje según la carne, es un linaje escogido. Fuiste escogido para pertenecer a esta familia de Dios. Ahora eres hijo de Dios. La segunda cosa que dice Pedro es real sacerdocio. Ahí aparecen dos conceptos. Por un lado la realeza, ser reyes, y por otra parte el ser sacerdotes. Él dijo linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Qué es un real sacerdocio? Bien, está hablando de realeza y está hablando de sacerdocio. Eran dos oficios distintos en la Escritura. De hecho, a un rey no se le permitía ser sacerdote. O eras rey o eras sacerdote. Eran descendientes de dos tribus distintas. Para ser rey tenías que descender de Judá. Para ser sacerdote tenías que descender de Leví. Entonces, ahora en el Nuevo Testamento se habla a todos los creyentes como reyes y sacerdotes. Es lo que estamos considerando a continuación, ¿no? ¿Y eso qué implica? ¿Qué significa? Bueno, os voy a decir lo que requiere de nosotros para ser un rey, un sacerdote de Dios. Primero, lo que antes hemos dicho, tienes que ser totalmente fiel a Dios. El linaje de Dios, el pueblo de Dios, la familia de Dios, es un sacerdocio real. O sea, tú tienes que estar ocupando la posición que representaría ser rey o la posición que representaría ser sacerdote. Para eso es necesaria la santidad, que ahí también se está hablando. Tenemos que buscar alcanzar ese nivel. Romanos 12.2 dice: no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, ahora tú has sido llamado a ocupar un cargo de responsabilidad, un lugar de honor. Antes de que profundice más en la idea de rey y sacerdote, déjame que mencione lo demás que dice aquí Pedro. Dice: pueblo adquirido por Dios. Bueno, es justo lo que estamos viendo ahí en Apocalipsis. Nos amó y nos lavó con su sangre nuestros pecados, ¿no? Entonces, el decir adquirido por Dios, o sea, Dios nos adquirió, Él compró nuestra vida, Él pagó el precio por nuestra salvación. Esa es la idea de la doctrina de la redención. El Señor nos compró a través del sacrificio de Jesús. Ahora somos su posesión más preciada. Y al final del texto vuelve a la misma idea. Nos hizo reyes y sacerdotes, una nación santa. Pedro se está refiriendo a nosotros, los creyentes, los que somos nacidos de nuevo, los hijos de Dios. Él nos está hablando a nosotros y dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Real sacerdocio, decía, ahora se especifica mejor. Reyes y sacerdotes. O sea, el Señor hace una declaración sorprendente para nuestra vida. ¿Qué quiere decir eso de que nos ha hecho reyes y sacerdotes? ¿Qué quiere decir soy un rey y un sacerdote? Mira, te voy a hablar un poco del concepto de sacerdote. Los escritores del Nuevo Testamento utilizan diferentes adjetivos o palabras para describir nuestra naturaleza ahora como creyentes. La Biblia dice que somos siervos, se nos llama ovejas, metafóricamente hablando. Muchas veces se refieren los escritores del Nuevo Testamento a nosotros como los santos. Hay diferentes formas de referirse. Seguramente la forma más poderosa, la más especial, es cuando la Biblia dice que somos hijos de Dios. Esa es una declaración tremenda, con grandísimo poder. Cada una de estas descripciones lo que están haciendo es mostrar las distintas realidades desde diferentes aspectos de nuestra vida ahora como salvos, como hijos de Dios.
Cuando Pedro es uno de los que está describiendo esa realidad y dice que somos sacerdotes y reyes, cuando el apóstol Juan aquí en Apocalipsis dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, bueno, ¿qué quiere decir entonces que somos sacerdotes? Para poder responder correctamente a esto, tienes que tener en tu mente lo que significaba el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Tú sabes que primero el tabernáculo y después el templo era el santuario, era el lugar donde se daba culto a Dios, adoración a Dios, porque era el lugar donde Dios se manifestaba en medio de su pueblo. Entonces Moisés recibió las instrucciones de cómo tenía que ser el tabernáculo y más tarde fue David quien recibió las instrucciones de cómo debía ser el templo que su hijo Salomón después construyó. El santuario estaba dividido en tres partes. El atrio era la parte más exterior y era el patio grande que rodeaba el tabernáculo propiamente, la tienda, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Esa tienda estaba dividida en su interior en dos partes, lugar santo y lugar santísimo, por una gruesa tela llamada el velo. Y al lugar santísimo nadie, excepto el sumo sacerdote, podía cruzar ese velo para entrar al lugar santísimo. No se podía. Solamente el sumo sacerdote. Y esto además era permitido una sola vez al año para traer la sangre que se derramaba sobre el arca de la alianza, la tapa del propiciatorio, en expiación por los pecados del pueblo. Entonces, a lo largo de todo el Antiguo Testamento vemos establecido ese sistema de sacrificios, con todo lo que eran sus rituales y sus ordenanzas, y para poder realizar todo eso, como antes os he dicho, solamente lo podían hacer los sacerdotes, y estos eran los descendientes de la tribu de Leví, de la familia de Aarón. Ahora bien, todo este sistema de sacrificios, el tabernáculo, el oficio sacerdotal, estaban apuntando a una realidad mayor. Como dice ahora en el Nuevo Testamento, todo esto era sombra, lo dice allí en Colosenses 2:16, todo esto era sombra de lo que había de venir. Cuando Cristo vino, fue el cumplimiento de todo esto que se estaba practicando en el Antiguo Testamento. Todo tenía que ver con Jesús. O sea, sin Jesús, dicho de otra manera, todo aquello que se hizo en el Antiguo Testamento no hubiese servido para nada. Hubiese quedado vacío, hubiera sido una religión sin ningún fundamento. Todo lo que allí se practicaba tenía sentido si un día Cristo moría en la cruz y resucitaba. Entonces, a la luz de todo esto, tenemos que recordar un acontecimiento que ocurrió cuando Cristo murió en la cruz. Lo refiere Mateo 27:51, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, y esto era una representación de una enseñanza espiritual. Y es que a partir de ese momento, el lugar santísimo quedaba abierto. O sea, la presencia de Dios ahora era asequible ¿para quién? Para todo aquel que crea en Jesucristo. En Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 20 dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. O sea, quiere decir que el cuerpo golpeado, torturado, crucificado de Jesús, su sangre derramada, permitió que el velo se rasgase y la entrada a Dios queda abierta ahora a través de la sangre de Jesucristo. A diferencia de los judíos, de los israelitas, ellos tenían que hacerlo de esa manera, el sumo sacerdote, una vez al año, entrando al lugar santísimo. Ahora nosotros tenemos la libertad para acercarnos a Dios, sabiendo que vamos a ser recibidos, que nuestra vida está limpia. Entonces, considerando todo esto, ahora estamos en posición de entender qué quiere decir que ahora nosotros somos sacerdotes. Sabemos lo que eso desempeñaba
y sabemos lo que representó la muerte de Cristo a nuestro favor. Entonces ahora la Biblia dice que nosotros nos hemos convertido en sacerdotes. Dice en 1 de Pedro 2, 4 y 5, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y se nos anima a acercarnos confiadamente, lo dice Hebreos 4, 16, para alcanzar misericordia y hallar gracia ante el oportuno socorro. Ya no necesitas de un sacerdote que haga de mediador entre ti y Dios. Ahora tú eres un sacerdote y es un real sacerdocio. No tiene que ver con tu linaje, si eres descendiente de Leví o no. Tiene que ver con lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Jesucristo, la Biblia, el otro día lo estábamos refiriendo, que Jesucristo cumplía todos estos parámetros. Él era rey, él era profeta, él era sacerdote y él era juez. Pero ¿cómo podía ser Cristo rey y sacerdote? Cristo era rey porque descendía de Judá y tenía derecho a reclamar ese título de rey, pero no descendía de Leví. Entonces alguno podría decir, pero entonces no podía ser sacerdote. Y ahí la palabra ahora nos enseña que había otro tipo de sacerdocio superior, lo digo así para que te quede claro, superior al sacerdocio levítico, porque existía ya antes de la ley. La Biblia lo menciona aquí en Hebreos mismo como el sacerdocio según el orden de Melquisedec, porque Melquisedec fue un personaje que existió antes que los levitas, fue un personaje que conoció a Abraham personalmente y dice que este Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Así que había un sacerdocio que ya existía antes de los levitas y por eso se habla de este sacerdocio como superior al sacerdocio de Aarón. Entonces, ahora Cristo, que fue a sí mismo, se ofreció a sí mismo como sacerdote, se entregó a sí mismo en sacrificio, ahora a nosotros nos nombra también sacerdotes. ¿Qué significa que somos sacerdotes? ¿O qué representa el sacerdocio para tu vida? ¿Cómo ejerzo yo como sacerdote? Bueno, esa es la nueva posición que los creyentes tenemos en nuestra relación con Dios. Nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Ahora nosotros venimos al lugar santísimo delante de Dios. El creyente tiene el privilegio, pero también una responsabilidad de acercarnos a la presencia de Dios como un sacrificio vivo, dice allí también en Romanos 12. Venimos a ofrecerle sacrificios espirituales. Ahora podemos adorarle en espíritu y en verdad en cualquier lugar. Puedes hablar con Dios, orar, pedirle, recibir de Él, puedes servirle, puedes buscar su rostro, puedes estar en una perfecta comunión con Dios. Todo eso lo hace posible porque eres un sacerdote de Dios. Ahora tú eres en las manos de Dios. Lo que antes solo se podía ser de una forma determinada, ahora no, ahora cualquiera de nosotros ya lo somos en el nombre del Señor. Bien. Y entonces lo de reyes, ¿cómo entendemos lo que somos reyes? Lo del sacerdocio yo creo que ya todos lo entienden, ¿no? ¿Lo tenemos claro? Más o menos. ¿Qué dice la Biblia acerca de que somos reyes? Aquí mismo en Apocalipsis dice en el capítulo 5, versículo 10, míralo ahí, acompáñame. Ahí hay una multitud que están cantando y adorando a Dios y dice, los has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y añade, fíjate, y reinarán sobre la tierra. Y reinarán sobre la tierra. Reyes y sacerdotes nos habla de un estatus, de una posición que Jesús les da a aquellos a los que Él amó y lavó con su sangre. Hubiese sido suficiente
el amarlos y limpiarlos. Te hubieses dado por satisfecho, Cristo me amó y me lavó, pero es que no se quedó ahí el Señor. El Señor, mediante su obra, también ha ido más allá de simplemente la limpieza de mis pecados, y Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Somos para Dios, reyes y sacerdotes para su Padre. Mira, cuando Adán y Eva fueron creados, nosotros como hombres fuimos creados, ¿cómo? ¿De qué manera? Génesis 1:27, a imagen y semejanza de Dios. A imagen conforme la semejanza de Dios. Y Dios nos colocó en la tierra, en el centro de su creación. Dice allí en Génesis que Dios creó al hombre y lo puso y le dijo: señorea sobre todo, sobre los cielos, sobre la tierra, sobre los animales, señorea sobre ellos, sojúzgalos. O sea, Dios puso al hombre como juez sobre la creación, como señor sobre la creación. O sea, fuimos creados para señorear sobre la creación que Dios había hecho. El pecado le quitó al hombre ese derecho, lo perdimos. Cuando ahora dice que somos reyes y sacerdotes, ¿sabes qué? Esto es más de lo que la humanidad recibió en el tiempo de Adán. Aún en la inocencia del pecado, cuando vivían en el Edén antes de pecar, cuando estaban en la inocencia, nunca leeremos en la Escritura que Dios hizo a Adán rey y sacerdote. Eso es para ahora, para nosotros, después de que Cristo murió en la cruz. Somos la realeza de Dios, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Nosotros somos hijos del Rey, somos parte de esa realeza. Eso es un privilegio de estatus, de autoridad. Hemos sido nombrados reyes de una forma especial para nuestro Dios. Ahí recuerdan Apocalipsis 5:10 que hemos leído también, cuando dice ahí: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y añade la expresión: y reinaremos sobre la tierra. ¿Qué quiere decir que reinaremos sobre la tierra? ¿Reyes sobre la tierra? Bueno, hay una serie de ideas y de textos que pueden ser un tanto confusos para nosotros, ¿no? Y cuando hablamos de el milenio, es uno de esos textos sobre los que no tenemos una total comprensión, porque no se nos dan muchos detalles en la Biblia de lo que significa que reinaremos con Cristo sobre la tierra. Pero ahí se habla de que en el milenio el mundo va a continuar adelante y la gente del mundo va a seguir viviendo y van a seguir teniendo hijos y la humanidad va a continuar. Y se va a caracterizar ese tiempo por una peculiaridad especial. Va a haber algo especial en ese tiempo, y es que dice que Cristo reinará en la tierra, y ahí se nos sitúa a nosotros también. Habla de todos los creyentes en Cristo reinando en la tierra juntamente con Jesús. Llegaremos a ese momento, Apocalipsis 20. Pero fíjate para mirar el detalle de lo que estamos diciendo. Vi un ángel, dice Apocalipsis 21, que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Notas? Se habla de 1000 años. En esos 1000 años Satanás no va a tener actividad en el mundo. Pero el mundo va a continuar, porque dice que para que no engañe a las naciones durante ese tiempo. Va a haber naciones. El mundo va a ser un tiempo diferente a lo que hemos conocido hasta ahora. Un tiempo peculiar. Y dice, versículo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar.
y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Estos son los que han salido de la gran tribulación, dice, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron, ¿y qué dice? Y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, Juan ve tronos, y sentados en esos tronos ve a todos los que reciben la facultad de juzgar. ¿Quiénes son esos? La Biblia dice que nosotros juzgaremos al mundo, aún a los ángeles caídos juzgaremos nosotros. Ahí estamos todos sentados. Y los que fueron mártires en el tiempo de la gran tribulación se nos unen en esa misión de reinar con Cristo 1000 años. Dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. El otro día hablábamos de eso. La segunda resurrección es la de los que no son salvos, los que van a resucitar para ser juzgados y condenados. Pero ahora fíjate el versículo 6 lo que dice. Bienaventurado y santo el que tiene parte en esta primera resurrección, la que van a recibir todos los que han creído en Cristo. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Por qué? Porque estos serán sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Y qué dice ahí? Escucha bien. Y reinarán con él 1000 años. Hay muchas cosas que no sabemos del milenio, de los 1000 años. Pero ahí se nos dice que estaremos ejerciendo como reyes al lado de Cristo durante todo ese tiempo de los 1000 años. Yo sé que os gustaría saber más de todo este tema, ¿verdad? Pero la Biblia no nos dice mucho. Se nos apunta lo que vamos a hacer. Se nos da algunas ideas, pero no tenemos toda la información. El Señor nos ha revelado lo suficiente, lo que necesitábamos saber. En 1 de Juan 3:2, Juan dijo, queridos, aún no se, dice, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Cuando Él se manifieste, seremos como Él, seremos semejantes a Él. Eso quiere decir que seremos igual que Él. ¿Y cómo es Cristo? Él es el sacerdote, Él es el rey. Y dice que seremos como Él. Ahora todavía no se ha manifestado, ya somos hijos de Dios, ese gran título que antes decíamos que tenemos, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. En su manifestación, cuando Él se manifieste, en ese momento en el que Él venga a buscar su iglesia, entonces seremos transformados, nos convertiremos como Él, seremos semejantes a Él. No lo merecemos, es un derecho por gracia, por su misericordia, por amor, no te olvides de eso. Lo digo porque, ¿sabes? Aquí también hay una delgada línea que algunos traspasan. Y igual alguna vez has escuchado a algunos predicadores decir que somos hijos del rey, quiere decir que somos los príncipes de Dios en esta tierra y tenemos que vivir como hijos del rey y tenemos que... Algunos se atreven a decir que somos dioses, porque si seremos como Cristo y dice que ya somos hijos de Dios, eso quiere decir que somos Cristos pequeñitos, somos como dioses. Cuidado de no decir lo que la Biblia no dice. Un día... estaremos en la presencia de Dios con un cuerpo totalmente glorificado y transformado. Mientras tanto seguimos ocupando este cuerpo de muerte en el que todavía seguimos pecando a veces y le fallamos a nuestro Dios. Y aunque ya somos hijos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Eso ocurrirá más adelante. Más allá de lo que te estoy contando, de lo que te estoy explicando, qué es lo que la Biblia nos dice, más allá de eso no sabemos mucho. ¿Cómo será el milenio? ¿Cómo será eso de que estaremos reinando? ¿Qué significa plenamente esa idea? Sea lo que sea, nos otorga un lugar al lado de Cristo en su trono. Jesús dijo que Él nos quiere sentados en su trono. Yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Dijo, lo vamos a ver más adelante en el mensaje a las iglesias. Yo le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Sentados en el trono de Cristo? No me lo puedo imaginar. O sea, no es que no pueda, es que no puede, o sea, no puedo imaginarme a mí mismo como pecador, indigno,
Hace unas semanas hablamos de eso, de ser indignos. Yo no me puedo imaginar, por lo indigno que me veo, sentarme en el trono con Jesús. No lo veo, no lo veo. Lo creo porque la Biblia lo declara. Y sin merecerlo estaremos ahí sentados. ¿Cómo será eso? Mira, aquí en Apocalipsis hay una figura que ocurre más adelante, en el capítulo 4, propiamente cuando empieza la revelación, la visión. Dice 4:4, y alrededor del trono había 24 tronos. Ahí está el trono de Cristo y 24 tronos, y sentados en esos tronos 24 ancianos con coronas de oro en sus cabezas. Esos son los creyentes. 24 representan el antiguo y el nuevo pacto. Las 12 tribus, los 12 apóstoles, representan los creyentes de Dios en todos los tiempos, y dice que tienen coronas en sus cabezas. Pero estos reyes que están ahí sentados, todos nosotros que estaremos sentados en el trono de Cristo, y algunos dicen, esto es simbólico, esto es metafórico. No, la Biblia dice literalmente, nos sitúa en esa posición. Está hablando de lo que seremos, no es una representación abstracta, dice que somos eso. Pero hay un reconocimiento, y es que en ese momento ya no hay ni pizca de orgullo. En ese momento ya no hay vanagloria, sí, yo soy un rey. No. Porque estos ancianos, dice, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, ¿te imaginas el gesto? Están ahí, estamos ahí. Con nuestras coronas Dios nos ha hecho reyes. Cristo nos ha dado el privilegio, el derecho de sentarnos en su trono, pero en ese momento de adoración nos inclinamos ante el que está sentado en el trono y quitamos nuestras coronas y las echamos a sus pies y decimos, Señor, versículo 11, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Somos reyes y sacerdotes. Un día se verá, seremos transformados y seremos semejantes a Cristo. Pero nunca olvidaremos que estamos ahí por la pura misericordia de Dios, porque Él nos amó y nos lavó con su sangre todos nuestros pecados. Ahí estamos en el versículo 6, terminando y diciendo, a Él, por lo tanto, sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Dices amén, hermano? Pues ahí nos vamos a despedir por hoy. Porque ya se nos ha hecho la hora. Pero mañana seguiremos con Apocalipsis. Mañana es lunes, así que a las 9 de la noche, si Dios nos lo permite, ahí estaremos. 9 de la noche para los de España. Para los de Perú, los de Ecuador, los de México, los de Estados Unidos. Bueno, pues depende del lugar. Para unos serán la 1 del mediodía, para otros las 2 del mediodía, no sé si por ahí. Un abrazo muy fuerte, mis queridos hermanos, que Dios os bendiga y compórtate como lo que eres, un rey y un sacerdote para Dios. Hasta mañana, si Dios nos lo permite. Un abrazo.